El viento fresco de la noche acariciaba mi rostro mientras me apoyaba en la barandilla del balcón. Desde aquí, la ciudad parecía un mar de luces titilantes que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La luna, pálida y solitaria, flotaba en el cielo oscuro, como si también estuviera observando este caos ordenado de concreto y neón. Era una vista que siempre me había fascinado, pero esa noche no lograba distraerme de mis pensamientos. Había algo en el aire, algo que me llevaba de regreso a aquel momento. Cerré los ojos y, por un instante, todo se desvaneció, las luces, el ruido distante de los autos, incluso el frío. Solo quedaba el recuerdo. Fue en un café pequeño, uno de esos que se esconden entre las calles transitadas, donde la conocí. Elena. Su nombre aún resuena en mi mente con una claridad que me asusta. Entré buscando un respiro del caos del día, pero salí de allí con una vida completamente diferente. Recuerdo que estaba sentada junto a una ventana, absorta en un libro que sostenía con delicadeza, como si fuera un tesoro. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y una sonrisa apenas perceptible curvaba sus labios mientras leía. Me quedé paralizado, como si alguien hubiera pulsado un botón y detenido el tiempo solo para que pudiera grabar ese instante en mi memoria. Me acerqué al mostrador y pedí un café, aunque no lo necesitaba. Mi corazón ya latía tan rápido que dudaba que la cafeína pudiera hacer algo más. La cafetera silbó y chisporroteó, llenando el silencio del lugar con un sonido reconfortante. Al recoger mi taza, mis ojos volvieron a buscarla. Seguía allí, inmutable, como si el mundo fuera incapaz de perturbarla. Fue entonces cuando sucedió. Se giró y nuestras miradas se encontraron. Durante unos segundos, que se sintieron como horas, ninguno de los dos se movió. Había algo en sus ojos, un brillo cálido que no supe descifrar en ese momento. Finalmente, ella sonrió, una sonrisa tan desarmante que olvidé cómo respirar. «Disculpa, ¿te conozco?», preguntó, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero cargada de una energía que me envolvió al instante. Tartamudeé algo incomprensible, completamente fuera de lugar. «No, creo que no. Es solo que...». «Oh. Lo siento, no quería incomodarte», finalmente logré articular algo, aunque mi torpeza era evidente. Ella soltó una leve risa, musical y contagiosa. «No te preocupes. Solo parecías muy concentrado». «¿Concentrado?». «En observarme». Me quedé congelado, incapaz de decidir si me había atrapado o si solo estaba jugando conmigo. Por suerte, decidió salvarme del abismo de mi propia incomodidad. «Soy Elena», dijo, extendiendo su mano. «Daniel», respondí, estrechándola. Su piel era cálida, un contraste con el frío exterior. Lo que siguió fue una conversación que empezó con banalidades pero pronto derivó en algo más profundo. Hablamos de libros, de música, de esos sueños que guardamos en el rincón más oculto de nuestra mente. Cada palabra que salía de su boca era un hechizo, cada sonrisa una promesa de algo más grande. «¿Siempre vienes aquí?», le pregunté en un momento. «No, en realidad es mi primera vez. Pero creo que volveré». «Tiene cierto encanto, ¿no crees?». Asentí. En ese instante, no me importaba el café, ni el lugar, ni nada más. Todo mi mundo se había reducido a ella. Cuando finalmente nos despedimos, lo hice con la promesa de que la volvería a ver. Caminé de regreso a casa esa noche sintiendo que algo había cambiado, como si el universo hubiera girado un poco más rápido solo para llevarme a ese momento. Abro los ojos y el presente regresa como una ola que golpea con fuerza. La ciudad sigue allí, ajena a mi ensoñación. Pero en mi pecho, ese recuerdo sigue tan vivo como el día en que ocurrió. Elena. La mujer que cambiaría mi vida para siempre. La luna parece mirarme con complicidad, como si supiera algo que yo no y quizá lo sepa. Porque esa noche, en ese café perdido entre las calles de la ciudad, empezó todo. Y aunque aún no entendía la magnitud de lo que estaba por venir, algo dentro de mí me decía que no volvería a ser el mismo. Habían pasado semanas desde aquel encuentro en el café, pero a mí me parecía que había sido ayer.
Desde entonces, Elena y yo habíamos construido un mundo propio, un refugio donde el tiempo se detenía y nada más importaba. Nuestra relación floreció con una intensidad que nunca había experimentado. Cada momento juntos era como una pincelada en un lienzo, una obra de arte que solo nosotros podíamos entender. Recuerdo nuestra primera salida formal. Fuimos a un parque que ella adoraba, uno escondido entre los edificios altos de la ciudad. Era un lugar tranquilo, con senderos de piedra y bancos de madera desgastada por el tiempo. Elena se quitó los zapatos y corrió descalza por el césped, riendo como una niña. Me quedé mirándola, incapaz de apartar los ojos. Había algo en su libertad, en su manera de vivir cada momento, que me dejaba sin aliento. ¿Qué miras?, me dijo, deteniéndose frente a mí. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas por el esfuerzo. A ti. Elena sonrió y se acercó más, apoyando su frente en la mía. Eres un cursi, Daniel. Tal vez. Pero tú tienes la culpa. Se rió, esa risa que siempre lograba hacerme olvidar cualquier problema. En ese momento, supe que estaba perdido. O, mejor dicho, encontrado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía a un lugar. Y ese lugar era ella. Nuestros días estaban llenos de pequeños rituales que se convirtieron en parte de nuestra rutina. Los domingos por la mañana, preparábamos el desayuno juntos en mi pequeño apartamento. Elena siempre insistía en poner música, y terminábamos bailando en la cocina, rodeados de tazas de café y panqueques a medio hacer. Una vez, incluso dejamos que una sartén se quemara porque estábamos demasiado ocupados riéndonos y cantando. Creo que estamos mejor como bailarines que como chefs, dijo ella, mientras abría las ventanas para ventilar el humo. Habla por ti. Yo soy un excelente cocinero. Solo que me distraíes. Ah, claro. Entonces es mi culpa. Exactamente. Me arrojó una servilleta y ambos estallamos en carcajadas. Esos momentos eran como piezas de un rompecabezas que formaban la imagen perfecta de nuestra felicidad. Pero no todo era risa y ligereza. También compartíamos nuestras sombras. Una noche, mientras paseábamos por la ciudad, Elena se detuvo de repente y se sentó en un banco. A veces pienso que esto es demasiado bueno para ser real, dijo, mirando las luces de la calle. Me senté a su lado y tomé su mano. ¿Por qué dices eso? No lo sé. Es como si en cualquier momento algo pudiera romper esta burbuja. La miré en silencio, tratando de encontrar las palabras correctas. No voy a dejar que eso pase, le dije al fin. Ella volvió su mirada hacia mí, y en sus ojos vi algo que me hizo prometerme a mí mismo que haría todo lo posible por proteger lo que teníamos. Eso dices ahora, susurró, pero su sonrisa alivió un poco la tensión del momento. La acompañé hasta su casa esa noche, como siempre hacía. Antes de entrar, se volvió hacia mí y dijo algo que nunca olvidaría. Gracias por hacerme sentir que todo esto es real. Gracias a ti por ser mi realidad, respondí. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, no podía dejar de pensar en sus palabras. Había algo en ellas, una mezcla de esperanza y vulnerabilidad, que me hizo querer aferrarme a ella con todas mis fuerzas. Me pregunté si esto era lo que significaba encontrar el amor verdadero, no solo compartir la felicidad, sino también los miedos y las dudas y enfrentarlos juntos. Con cada día que pasaba, nuestra conexión se profundizaba. Había algo casi mágico en la manera en que parecíamos entendernos sin necesidad de palabras. Y aunque el futuro era incierto, en ese momento no podía imaginar mi vida sin ella. Pero las cosas empezaron a cambiar de manera tan sutil que al principio no me di cuenta. Era como si una nube ligera hubiese cruzado por el cielo despejado de nuestra relación, apenas perceptible, pero suficiente para cubrir el sol por un momento. Todo comenzó con pequeñas cosas, mensajes que tardaban más en responder, silencios más largos durante nuestras conversaciones, una leve tensión que no había estado allí antes. Al principio lo atribuyó a la rutina, al desgaste inevitable que llega incluso a las relaciones más apasionadas. Pero con el tiempo, las dudas comenzaron a germinar.
Una noche, mientras cenábamos en su apartamento, sentí que el aire estaba cargado. Elena estaba distraída, jugueteando con su tenedor mientras empujaba los restos de su comida por el plato. Yo también me sentía inquieto, aunque no sabía exactamente por qué. Decidí romper el silencio. ¿Estás bien?, pregunté, tratando de sonar casual. Ella levantó la vista y sonrió, pero era una sonrisa forzada, como si tratara de convencerme de algo que ni ella misma creía. Claro, sí. Solo estoy cansada. Asentí, aunque no me sentía satisfecho con su respuesta. Había algo en sus ojos, una especie de distancia que antes no estaba allí. Si hay algo que te preocupe, puedes decírmelo, insistí. Elena suspiró y dejó el tenedor sobre la mesa. Daniel, no es nada. En serio. Quizás solo necesito un poco de espacio. ¿Espacio?, repetí, sintiendo como esa palabra se clavaba en mí como una espina. ¿Dice algo mal? No, no es eso. Es solo que, a veces siento que todo esto es demasiado intenso. Como si, no sé, como si nos hubiéramos perdido en nuestra burbuja y olvidáramos que hay un mundo afuera. Sus palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba. ¿Acaso no era eso lo que hacía nuestra relación tan especial? Esa capacidad de aislarnos del mundo y ser solo nosotros dos. Pensé que eso era algo bueno, murmuré, más para mí mismo que para ella. Lo es, pero también puede ser sofocante. Elena se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. Desde donde estaba, podía ver su reflejo en el cristal, una sombra de la mujer radiante que había conocido. Me levanté también y me acerqué a ella. Elena, si sientes que necesitas espacio, dímelo. Pero no me dejes adivinando. No quiero que esto se convierta en un juego de suposiciones. Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirando la calle, donde las luces de los autos y los postes se mezclaban con la penumbra de la noche. Finalmente, se volvió hacia mí. ¿Realmente me amas?, preguntó. La pregunta me dejó sin palabras. No porque no supiera la respuesta, sino porque no esperaba que ella la dudara. La miré fijamente, tratando de descifrar lo que había llevado a ese interrogante. Claro que te amo, respondí, más rápido de lo que quizá debería. ¿Por qué preguntas eso? Elena suspiró y apartó la mirada. No lo sé. A veces siento que confundimos amor con necesidad. Que estamos juntos porque no sabemos cómo estar solos. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. ¿Era eso lo que pensaba de nosotros? ¿Que esto no era amor, sino una especie de refugio contra la soledad? No creo que sea así, dije con firmeza. Lo que siento por ti es real. Lo supe desde el primer día que te vi. Quizá para ti es así. Pero yo, tengo dudas, Daniel. Dudas que no sé cómo explicar. La confesión dejó un vacío entre nosotros, una distancia que ni siquiera el hecho de estar tan cerca podía cerrar. Esa noche, por primera vez, me fui de su apartamento con una sensación de inquietud que no podía ignorar. Caminé por las calles desiertas de la ciudad, tratando de procesar lo que había pasado. Sus dudas habían plantado una semilla en mi mente. ¿Era posible que ella tuviera razón? ¿Que nuestra relación fuera un espejismo creado por nuestras propias inseguridades? No quería creerlo, pero las palabras de Elena seguían resonando en mi cabeza. ¿Realmente me amas? Era una pregunta sencilla, pero también era el comienzo de algo mucho más complejo. Una grieta que, si no teníamos cuidado, podría crecer hasta separarnos por completo. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio que se sentía más pesado que cualquier palabra. Elena y yo seguíamos viéndonos, pero algo en nuestra dinámica había cambiado. Las risas espontáneas y las largas conversaciones habían sido reemplazadas por miradas esquivas y pausas interminables. Era como si hubiéramos olvidado cómo hablar el idioma que habíamos creado juntos. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos en mi apartamento, sentados en el sofá. La televisión estaba encendida, pero ninguno de los dos estaba prestando atención.
Elena tenía su móvil en la mano, desplazándose por las redes sociales con una expresión de aburrimiento. Yo, por mi parte, la observaba de reojo, intentando encontrar el momento adecuado para romper el hielo. ¿Quieres salir a caminar? Pregunté al fin, esperando que un cambio de ambiente pudiera ayudarnos. Ella levantó la vista por un momento y luego volvió a mirar su pantalla. No, estoy bien aquí. Su respuesta, aunque sencilla, cayó como un peso sobre mí. Antes, habría aceptado de inmediato, incluso habría sugerido un lugar para ir. Pero ahora, su desinterés era palpable, y yo no sabía cómo manejarlo. Elena, dije, intentando sonar calmado, siento que algo está mal entre nosotros. Ella suspiró y dejó el móvil a un lado. No es eso, Daniel. Solo, estoy cansada. De todo. Del trabajo, de las expectativas, no lo sé. ¿De nosotros? Pregunté, aunque temía la respuesta. Elena me miró con una mezcla de frustración y tristeza. No quiero que lo tomes como algo personal. Es solo que a veces siento que no estoy siendo justa contigo. Como si no pudiera darte lo que necesitas. Sus palabras me dejaron helado. Durante semanas había sentido que algo estaba mal, pero escucharla decirlo en voz alta lo hacía mucho más real. No necesito que seas perfecta, Elena. Solo quiero que estemos bien, que volvamos a ser lo que éramos. ¿Y si ya no podemos serlo? Preguntó, casi en un susurro. Ese fue el momento en el que me di cuenta de que las grietas en nuestra relación eran más profundas de lo que pensaba. No se trataba solo de un malentendido o de una racha difícil, era algo que había estado creciendo entre nosotros, silencioso pero implacable. Las discusiones comenzaron a hacerse más frecuentes. Pequeñas cosas que antes habrían pasado desapercibidas ahora eran motivo de conflicto. Una noche, mientras cocinábamos juntos, algo que solía ser uno de nuestros momentos favoritos, terminó en una pelea absurda. ¿Por qué siempre tienes que hacer las cosas a tu manera? Dijo Elena, dejando caer el cuchillo sobre la encimera. ¿De qué estás hablando? Solo dije que podíamos intentar otra receta. Exacto. Siempre quieres cambiarlo todo. Como si lo que yo hago no fuera suficiente. Eso no es cierto, y lo sabes, respondí, sintiendo como la frustración crecía en mi pecho. No entiendo por qué todo tiene que ser un problema. Quizá porque tú no ves lo que yo veo. ¿Nunca te has preguntado si realmente somos compatibles, Daniel? Su pregunta me dejó sin palabras. Nunca había dudado de nosotros de esa manera. Para mí, nuestras diferencias eran parte de lo que nos hacía funcionar. Pero ahora, me preguntaba si había estado siendo demasiado ingenuo. Esa noche, Elena se fue antes de que termináramos de cenar. Me quedé solo en el apartamento, mirando el plato de comida fría frente a mí y preguntándome en qué momento habíamos llegado a esto. Mientras reflexionaba, no podía evitar que las inseguridades comenzaran a invadir mi mente. ¿Había hecho algo mal? ¿Era demasiado controlador, demasiado dependiente? O quizá Elena tenía razón y simplemente no éramos compatibles. Pero, si ese era el caso, ¿por qué había sentido que lo nuestro era tan real al principio? El amor que habíamos construido, tan apasionado y lleno de promesas, ahora se sentía como una sombra de lo que había sido. Y aunque todavía la amaba, no podía ignorar el miedo creciente de que nuestras grietas fueran irreparables. La noche de la ruptura quedó grabada en mi mente como un tatuaje indeleble. Todo comenzó como una discusión cualquiera, pero pronto escaló a algo mucho más grande, algo que ninguno de los dos pudo controlar. Estábamos en su apartamento, sentados frente a frente en la mesa del comedor. Había un aire tenso desde el momento en que llegué, y ambos parecíamos estar esperando la chispa que encendería el fuego. Fue Elena quien finalmente rompió el silencio. Daniel, no puedo seguir así, dijo, su voz temblando ligeramente. La frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. Había temido esas palabras durante semanas, pero escucharlas en voz alta era mucho peor de lo que había imaginado. ¿Qué quieres decir con así? Pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando. Todo esto,
Daniel. Las discusiones, el silencio, la sensación constante de que estamos caminando sobre una cuerda floja. No es sano, ni para ti ni para mí. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a rendirnos así de fácil? No pude evitar que mi tono se elevara. La idea de perderla, de que todo lo que habíamos construido se derrumbara, me resultaba insoportable. No es fácil para mí tampoco, pero ya no sé qué más hacer. Me siento vacía, como si algo entre nosotros se hubiera roto y no supiéramos cómo arreglarlo. Elena se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la habitación. Su expresión era una mezcla de frustración y tristeza, y yo no sabía si acercarme a ella o dejarle espacio. Finalmente, me decidí a hablar. Siempre hay algo que se puede hacer. Podemos hablarlo, buscar ayuda, lo que sea necesario. Pero no quiero perderte, Elena. Ella se detuvo y me miró a los ojos. Había lágrimas acumulándose en los suyos, pero su expresión era firme. ¿Y qué pasa si ya nos hemos perdido el uno al otro, Daniel? Si lo que tenemos no es suficiente. No digas eso. Por favor, no digas eso. Mi voz se quebró y me levanté también, acercándome a ella. Pero cuando extendí la mano para tocarla, dio un paso hacia atrás. Esto nos está haciendo daño, dijo en voz baja. Nos está destruyendo, Daniel. ¿Y qué hago con todo lo que siento por ti? ¿Con todo lo que hemos vivido? Tendremos que aprender a dejarlo ir. Esas palabras fueron el golpe final. Sentí como una ola de emociones me invadía, tristeza, rabia, desesperación. Quise gritar, suplicar, decirle que no podía hacer esto, pero en el fondo sabía que había tomado su decisión. La discusión continuó, pero ya no eran palabras para buscar una solución. Eran reproches, frustraciones acumuladas que habían estado esperando salir a la superficie. Cada palabra que pronunciábamos era como un ladrillo más en el muro que se construía entre nosotros. Finalmente, Elena se detuvo. Me miró con una mezcla de dolor y determinación. Es mejor así. Lo siento, Daniel. Y con esas palabras, se dio la vuelta y entró en su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé allí, de pie en medio de la sala, sintiendo como todo mi mundo se desmoronaba. Sabía que no había nada más que pudiera decir o hacer. Había terminado. Cuando finalmente salí de su apartamento, la ciudad parecía extrañamente silenciosa, como si compartiera mi dolor. Caminé sin rumbo durante horas, tratando de procesar lo que había pasado. Pero el vacío que sentía dentro de mí era demasiado grande. La ausencia de Elena era un abismo que no sabía cómo llenar. Había perdido algo más que a la mujer que amaba, había perdido una parte de mí mismo. Y ahora, solo me quedaba enfrentar ese dolor y encontrar una manera de seguir adelante. Despertar cada mañana era como abrir un libro que ya había leído demasiadas veces. Todo a mi alrededor me recordaba a ella, la taza de café que solía usar, el perfume que había dejado olvidado en el baño. Incluso las pequeñas imperfecciones de la pared que solíamos comentar cuando nos recostábamos juntos en el sofá. Mi apartamento había dejado de ser un hogar para convertirse en un museo de recuerdos. Los días transcurrían en una extraña monotonía. Trabajaba, comía, dormía, pero mi mente siempre volvía a ella. Era como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en el momento en que cerré la puerta de su apartamento por última vez. Y luego estaba la canción. Nuestra canción, como solíamos llamarla, había sido un descubrimiento casual una noche en que buscábamos algo que escuchar mientras cocinábamos juntos. Desde ese momento, se convirtió en nuestro himno. La melodía era simple, pero había algo en la letra que resonaba con nosotros. Habíamos bailado con ella en el salón, la habíamos cantado desafinados en el coche, e incluso había sido la banda sonora de algunas de nuestras peleas. Ahora, cada vez que la escuchaba, sentía que un nudo se formaba en mi garganta. Una noche, incapaz de soportar el silencio, encendí el viejo reproductor de vinilos que había comprado con Elena en un mercadillo. Busqué el disco donde estaba nuestra canción y lo puse a girar. La primera nota llenó la habitación, y de repente, ella estaba allí conmigo. Cerré los ojos y pude verla moviéndose por la cocina, tarareando distraída mientras picaba verduras.
Podía escuchar su risa, sentir su presencia. Por un momento, el dolor se disolvió, sustituido por una extraña sensación de paz. Pero entonces llegó la realidad, como siempre lo hacía. Abrí los ojos y todo desapareció. Solo estaba yo, sentado en el sofá, rodeado de una soledad que se sentía más grande con cada recuerdo. Me di cuenta de que me había convertido en prisionero de mi propia nostalgia. Cada vez que trataba de avanzar, algo me arrastraba de vuelta al pasado. Revisaba fotos antiguas, mensajes que habíamos intercambiado, incluso me sorprendía buscando su nombre en las redes sociales, esperando encontrar alguna señal de que también me extrañaba. Pero, al mismo tiempo, sabía que esto no me llevaba a ninguna parte. Un día, mientras caminaba por la ciudad, pasé por el café donde habíamos tenido nuestra primera cita. Me detuve frente a la puerta, mirando hacia adentro. Las mesas seguían siendo las mismas, y el barista, un hombre mayor con bigote, seguía allí. Recordé cómo Elena había llegado tarde ese día, disculpándose con una sonrisa tan deslumbrante que había olvidado por completo mi molestia. Me quedé parado allí durante lo que parecieron minutos eternos, hasta que alguien chocó accidentalmente contra mí, sacándome de mi trance. ¿Estás bien?, preguntó una voz femenina. Asentí rápidamente, murmurando una disculpa, y seguí caminando. Pero el incidente me hizo darme cuenta de cuánto estaba dejando que mi pasado controlara mi presente. No podía seguir así, reviviendo momentos que ya no existían, permitiendo que mi vida se redujera a una colección de recuerdos. Esa noche, me senté frente a la ventana de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad. La canción seguía resonando en mi mente, pero esta vez, no me permití buscar el disco. En su lugar, dejé que el silencio llenara el espacio. Era doloroso, pero también necesario. Sabía que no podía seguir escondiéndome en el pasado. Si quería seguir adelante, tenía que aprender a dejar ir. Aunque, una pregunta rondaba mi mente como un eco interminable: ¿en qué momento todo empezó a desmoronarse? Sentado en una cafetería que solía frecuentar con Elena, revolvía el café sin tomar un solo sorbo. El murmullo de las conversaciones a mi alrededor parecía un telón de fondo lejano mientras intentaba encontrar sentido a los fragmentos de nuestra historia. Decidí que no podía seguir en este ciclo de preguntas sin respuestas. Necesitaba hablar con alguien, alguien que pudiera darme una perspectiva externa. Llamé a Jaime, mi mejor amigo desde la universidad, y le pedí que nos encontráramos. Jaime siempre había sido brutalmente honesto conmigo, y en ese momento, necesitaba justamente eso. Cuando llegó, me saludó con un abrazo rápido y se sentó frente a mí. Bueno, ¿qué pasa? Tu mensaje sonó serio, dijo, mirando con curiosidad mi expresión abatida. Suspiré y le conté todo: las discusiones, el distanciamiento, la ruptura y cómo me sentía atrapado en un ciclo de recuerdos y autocríticas. Jaime escuchó en silencio, algo raro en él, que siempre había sido el primero en interrumpir con una opinión. Cuando finalmente terminé, tomó un sorbo de su café y me miró fijamente. Mira, Daniel, no soy un experto en relaciones, pero una cosa te puedo decir: ambos tienen responsabilidad en lo que pasó. Quizás Elena tuvo sus fallos, pero tú también. La pregunta es: ¿has sido honesto contigo mismo sobre cómo manejaste las cosas? Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Siempre había estado tan centrado en lo que Elena hizo o dejó de hacer que nunca me detuve a analizar mis propias acciones. ¿Había sido demasiado exigente? ¿Había ignorado sus necesidades mientras me enfocaba en las mías? Volví a casa esa noche con la mente llena de preguntas. Abrí un cuaderno viejo que había usado alguna vez para escribir ideas y pensamientos y comencé a anotar todo lo que venía a mi mente: los momentos felices, las discusiones, las cosas que había dicho y que ahora deseaba no haber dicho. Fue un ejercicio doloroso, pero necesario. Una de las cosas que más me atormentaba era la duda de si alguna vez había sido suficiente para Elena. Recordé cómo, en los últimos meses de la relación, solía mirarla y preguntarme si ella era feliz conmigo. Nunca tuve el valor de preguntárselo directamente, y ahora esa incertidumbre me carcomía. Unos días después, me encontré con Laura, una amiga en común de Elena y mía.
Laura siempre había sido cercana a Elena, pero también me tenía aprecio. Pensé que quizás ella podría ofrecerme alguna perspectiva. Nos encontramos en un parque, caminando entre los árboles mientras hablábamos. Le conté lo que había estado sintiendo y le pregunté, sin rodeos, si ella pensaba que Elena realmente me había amado. Laura se detuvo y me miró con una expresión de empatía. Daniel, no soy Elena, así que no puedo hablar por ella. Pero una cosa que sé es que ella te amaba a su manera. A veces, el amor no es suficiente para que las cosas funcionen, pero eso no significa que no fuera real. Sus palabras me dieron algo de consuelo, aunque no resolvieron todas mis dudas. Era difícil aceptar que el amor pudiera ser real y, aún así, no ser suficiente. Pero, al mismo tiempo, me hizo darme cuenta de que había estado buscando respuestas en el lugar equivocado. No podía esperar que otros me dijeran por qué las cosas habían salido mal, necesitaba encontrar esas respuestas dentro de mí mismo. Esa noche, mientras miraba el techo desde mi cama, me hice una promesa, no podía cambiar el pasado, pero podía aprender de él. Tenía que enfrentar mis errores, mis inseguridades y mis miedos, no solo por Elena, sino por mí. Era la única manera de liberarme del ciclo interminable de dudas y autocríticas en el que había estado atrapado. El día había sido uno de esos en los que la rutina se encargaba de arrastrarme sin demasiada resistencia. Las calles de la ciudad estaban llenas de gente, el bullicio habitual de una tarde cualquiera. Caminaba sin un destino claro, perdiéndome en mis pensamientos, cuando de repente la vi. Allí estaba ella, de pie frente a un escaparate, examinando algo que no logré distinguir. Elena. El mundo pareció detenerse por un instante. Mi respiración se entrecortó, y un torrente de emociones que había intentado enterrar volvió con fuerza. Todo lo que había logrado contener durante meses se desmoronó con solo verla. No puede ser, me dije a mí mismo, tratando de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no, era ella. Su silueta, su manera de inclinar la cabeza ligeramente cuando algo captaba su atención, no había duda. Antes de que pudiera decidir qué hacer, ella se giró. Nuestros ojos se encontraron. El tiempo, que había parecido detenerse, ahora se aceleró. Elena me reconoció al instante, y su expresión pasó de la sorpresa a algo más complicado, algo que no pude leer del todo. Daniel, dijo, casi en un susurro, como si el nombre le pesara. Mi mente se llenó de palabras que quería decirle, preguntas que llevaba meses formulándome en silencio. Pero ninguna salió de mis labios. Lo único que logré articular fue su nombre. Elena. Nos quedamos mirándonos durante unos segundos que parecieron eternos. Había algo en su mirada que no lograba descifrar. ¿Era nostalgia? ¿Culpa? ¿O simplemente incomodidad? Yo, por mi parte, sentía que mi corazón iba a salirse de mi pecho. Finalmente, ella rompió el silencio. ¿Cómo has estado? La pregunta, tan simple y a la vez tan cargada de significado, me descolocó. Había tantas formas de responder, pero ninguna parecía adecuada. He estado, sobreviviendo, respondí, intentando sonreír, aunque estoy seguro de que mi expresión fue más bien amarga. Ella asintió lentamente, como si entendiera el peso de mis palabras. Luego apartó la mirada, fijándose en un punto indeterminado en la distancia. Me alegra verte, dijo finalmente, aunque su voz carecía de convicción. A mí también, respondí, aunque no estaba seguro de si era completamente cierto. Verla había reabierto heridas que nunca terminaron de sanar. Pero también había algo de consuelo en su presencia, una extraña familiaridad que no podía negar. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Era como si ambos tuviéramos demasiado que decir, pero al mismo tiempo no supiéramos por dónde empezar. Finalmente, Elena miró su reloj y dio un paso hacia atrás. Bueno, tengo que irme. Fue, bueno verte, Daniel. Espera, dije rápidamente, sin pensar. ¿Podemos hablar? ¿En serio? Hay cosas que nunca aclaramos. Ella pareció dudar por un momento. Sus ojos buscaron los míos, y por un instante creí que iba a aceptar.
Pero luego sacudió la cabeza ligeramente. No creo que sea buena idea, respondió. Su voz era suave, pero firme. El nudo en mi garganta se hizo más grande. ¿Por qué me dolía tanto escuchar esas palabras, cuando ya debería haberlo superado? Traté de mantener la compostura mientras asentía. Claro. Lo entiendo. Ella esbozó una sonrisa pequeña, casi triste, antes de girarse y caminar hacia la calle. La vi alejarse, incapaz de moverme. Cada paso que daba era como una pérdida renovada, como si me estuviera diciendo a dioses que nunca me atrevería a pedirle que no diera. Cuando finalmente desapareció entre la multitud, me quedé de pie en el mismo lugar, sintiendo que el mundo había recuperado su velocidad normal pero que yo había quedado atrás. Había tantas cosas que quería decirle, tantas preguntas que seguirían sin respuesta. ¿Realmente me amaste, Elena?, pensé, aunque sabía que nunca obtendría la respuesta. Con un suspiro pesado, me obligué a dar media vuelta y seguir caminando. La ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena a mi pequeño drama personal. Pero en mi interior, las heridas abiertas habían comenzado a sangrar de nuevo. El amanecer traía consigo una ligera brisa que me recordaba que, a pesar de todo, el tiempo seguía avanzando. Había pasado una semana desde aquel encuentro inesperado con Elena, y aunque su rostro seguía invadiendo mis pensamientos, algo dentro de mí había cambiado. No podía seguir permitiendo que mi vida girara en torno a una pregunta sin respuesta. ¿Me amaste alguna vez? Esa duda, tan persistente como un eco en una habitación vacía, era ahora más un recordatorio de lo que necesitaba dejar atrás que una interrogante a resolver. El primer paso fue enfrentar el caos que había dejado que se acumulara a mi alrededor. Mi apartamento, una vez mi refugio, se había convertido en un espacio que reflejaba mi estado interior, desordenado, descuidado, casi inhabitable. Decidí que si quería reconstruirme, debía empezar desde fuera hacia adentro. Pasé todo un día limpiando. Saqué cajas llenas de cosas que ya no necesitaba, recuerdos que había guardado con la esperanza de que alguna vez tuvieran sentido. Encontré una vieja fotografía de Elena y mía en la que ambos sonreíamos, ajenos a lo que el futuro nos depararía. Por un momento dudé, pero finalmente la coloqué en la pila de cosas que necesitaba dejar ir. No más anclas al pasado, me repetí mientras dejaba caer la fotografía en una caja. Con el apartamento limpio y ordenado, me sentí ligero, como si hubieran quitado un peso invisible de mis hombros. Pero sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. No era solo mi espacio físico el que necesitaba atención, era mi mente, mi corazón. Comencé a leer libros sobre crecimiento personal, filosofía, meditación, cualquier cosa que pudiera darme herramientas para entender lo que estaba sintiendo. También retomé el hábito de escribir, algo que había abandonado hace años. Cada noche llenaba páginas de un cuaderno con pensamientos, emociones y, a veces, simples preguntas sin respuestas. En uno de esos días, decidí salir a caminar. Era algo tan simple, pero me ayudó a sentirme conectado con el mundo. Me encontré explorando partes de la ciudad que había ignorado antes, observando detalles que antes habrían pasado desapercibidos. En una de esas caminatas, me crucé con una pequeña librería que parecía haber salido de otra época. Entré, y el olor a papel viejo me envolvió como un abrazo. Mientras hojeaba los estantes, encontré un libro de poesía que pareció llamarme. Lo compré, y esa noche, mientras leía, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, una chispa de esperanza. Las palabras del autor, cargadas de melancolía y resiliencia, resonaron profundamente en mí. Días después, decidí que necesitaba hacer algo más activo para seguir adelante. Me inscribí en un taller de pintura. No tenía experiencia, pero la idea de plasmar mis emociones en un lienzo me parecía liberadora. Las primeras clases fueron un desastre, mi técnica era torpe, y mi frustración se hacía evidente. Pero con el tiempo, comencé a disfrutar el proceso, a darme cuenta de que no se trataba de la perfección, sino de la expresión. En una de las sesiones, mientras mezclaba colores en mi paleta, la instructora se acercó y observó mi trabajo. «Tienes una forma interesante de usar los colores», comentó, señalando las pinceladas caóticas pero llenas de intensidad.
Parece que estás tratando de contar una historia. La miré, sorprendido por su observación. Tal vez lo estoy, respondí, más para mí mismo que para ella. Fue en ese momento que me di cuenta de que, sin saberlo, estaba transformando mi dolor en algo tangible, algo que podía ver y entender. Cada pincelada era una catarsis, una forma de liberar lo que había estado cargando por tanto tiempo. A medida que pasaban las semanas, comencé a notar cambios en mí. Mi ansiedad disminuyó, y aunque la pregunta sobre si Elena alguna vez me había amado seguía rondando en mi mente, ya no tenía el mismo peso. Comprendí que no necesitaba esa respuesta para seguir adelante. Lo que importaba era cómo elegía vivir mi vida ahora. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me detuve frente a un lago y observé mi reflejo en el agua. Por primera vez en mucho tiempo, vi a alguien que no estaba roto, sino en proceso de reconstrucción. Sonreí, no porque todo estuviera bien, sino porque finalmente entendía que estaba bien no estarlo. El progreso no era lineal, pero cada paso que daba me acercaba más a una versión de mí mismo que podía admirar. La vida seguía adelante, y yo también. El sol de la mañana iluminaba suavemente mi habitación, llenándola de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Ese día, al despertarme, algo era diferente. Había una ligereza en el aire, una sensación de paz que había estado esquivándome durante meses. Había pasado un tiempo desde que comencé a reconstruir mi vida. Había aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a encontrar belleza en los momentos simples y a no buscar respuestas donde sabía que no las había. Pero esa mañana, mientras preparaba mi café y observaba las primeras hojas del otoño caer, sentí que había llegado a un punto de inflexión. Hoy es el día, pensé. No sabía exactamente qué significaba eso, pero sentía que era importante. Así que, después de dudar por unos minutos, tomé mi cuaderno y me senté junto a la ventana. Abrí las páginas que había llenado con mis pensamientos y emociones y comencé a leer. Las palabras que había escrito en los momentos más oscuros ahora me parecían distantes, como si fueran de otra persona. Pero al mismo tiempo, eran un recordatorio de lo lejos que había llegado. Cada frase, cada lágrima derramada sobre esas páginas, me había llevado a este momento. Al llegar a las últimas páginas, me encontré con una pregunta que había escrito repetidamente: ¿me amaste alguna vez? Durante tanto tiempo, esa duda había sido el centro de mi mundo, el ancla que me mantenía atado al pasado. Pero en ese momento, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que no necesitaba una respuesta. El amor que compartimos, aunque imperfecto, había sido real en su propio contexto. No importaba si sus sentimientos habían cambiado o si nunca habían sido tan profundos como los míos. Lo que importaba era que yo había amado, y eso era suficiente. Ese amor, aunque ahora pertenezca al pasado, había sido una parte fundamental de mi vida. Y como todo en la vida, tenía que dejarlo ir para poder seguir adelante. Decidí cerrar el cuaderno. Literal y figurativamente. Ya no necesitaba aferrarme a esas palabras, a esos recuerdos. Me levanté, lo coloqué en una caja junto con otras cosas del pasado y lo guardé en el armario. No como un intento de olvidarlo, sino como un acto de aceptación. Luego salí de casa. Necesitaba sentir el aire fresco, conectarme con el mundo. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pasos me llevaran. Finalmente, llegué a un parque donde los árboles comenzaban a vestirse de colores otoñales. Me senté en una banca y simplemente observé. Un grupo de niños jugaba cerca, sus risas llenaban el aire. Una pareja mayor caminaba de la mano, intercambiando miradas cómplices. Una mujer paseaba a su perro, sonriendo mientras éste perseguía las hojas que caían. Todo se sentía tan vivo, tan lleno de posibilidades. De repente, un pensamiento cruzó mi mente: la vida no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de vivir las preguntas, de aceptar la incertidumbre y de encontrar belleza en el proceso. Elena había sido una parte importante de mi historia, pero no era toda mi historia. Yo aún tenía muchas páginas por escribir. Me levanté de la banca con una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba listo. Listo para un nuevo comienzo,
para enfrentar lo que viniera con el corazón abierto. Mientras caminaba de regreso a casa, decidí que no solo viviría, sino que me permitiría florecer. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde mi balcón, me di cuenta de algo. Las luces de los edificios brillaban como estrellas fugaces, efímeras y hermosas, iluminando la oscuridad por un breve instante antes de desvanecerse. Era una escena de una belleza indescriptible, pero también pasajera, como el amor que compartí con Elena. Ella había sido mi luz en la oscuridad, una llama intensa que iluminó mi vida por un tiempo, pero que finalmente tuvo que apagarse. Elena, murmuré mientras observaba el horizonte, mi corazón siempre te verá como el amor de mi vida, un amor que no pudo seguir. Adiós.